Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué bueno, agradezco a Dios por su compañía y me imagino que los estudios que se han ido presentando han sido de mucho provecho, lo cual me alegra mucho. El día de hoy, con la bendición del Señor, vamos a realizar otro mensaje bíblico, el cual se ha titulado El poder del significado, para lo cual vamos a hacer una pequeña oración. Dios bendito, Padre celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, te encomiendo nuevamente este mensaje. Sé tú obrando y hablando, bendito Dios, a través de este humilde siervo, y es que el mensaje sea contundente, Señor, en los corazones que estén deseosos de conocerte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, manos a la obra. Quiero empezar con el siguiente versículo. Está ubicado en 1 Samuel 17, del 1 al 11. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damín, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos para enfrentarse a la fuerza de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla, hecha de bronce, pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíeme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Bueno, todos conocemos la historia de David y Goliat, pero este estudio no va a hablar justamente de lo que sucedió entre David y Goliat o entre David y Saúl, sino que lo vamos a enfocar desde la perspectiva de cada uno de las personas que participaron en este evento. Me explico. ¿Qué concepto tenían los filisteos respecto a Goliat? Bueno, era su fortaleza, era su emblema tal vez, irrogaba incluso, me imagino, sentimientos de seguridad, de protección, era de liderazgo. Tenían un concepto, un significado de Goliat muy arriba, ¿no? Muy arriba. En cambio, Goliat, ¿qué concepto tenía de sí mismo? ¿Cómo él se representaba? Bueno, como el guerrero, el campeón, el protector, el único que puede resolver esto, el número uno, ¿sí? Tenía una alta estima, pero increíble, ¿no? Y quién sabe cuántas batallas también habrá ganado de esa forma, ¿no? Pero tenía un concepto muy alto de sí mismo. Ahora, los israelitas, ¿qué concepto tenían de Goliat? Era justamente una montaña que se les venía, era una prueba insuperable, era un gigante. Para ellos un gigante era: aquí estamos fregados, estamos fritos, hasta aquí nomás llegamos. Era derrota, era una derrota segura. Y para Saúl, por ejemplo, ¿qué significaba? Bueno, incluso el mismo versículo lo dice, antes que se me olvide, dice: quedaron aterrados y profundamente perturbados. En cambio, ¿qué pasó con David? David se presenta, ¿qué concepto tenía de Goliat? Nada. Era algo insignificante, porque David estaba acostumbrado a pelear con osos, con leones, para proteger las ovejas de su padre, y el Señor estaba con él y siempre les enfrentaba y ganaba. No tenía ningún problema. Este era una bestia más, un animal más que tenía que enfrentar, que no tenía ningún problema. Por ende, tenía otro significado totalmente distinto. Incluso el significado de Saúl hacia David, que era un simple muchacho, no era nada más que un simple muchacho. Un significado totalmente pequeño, valga la redundancia, porque David también era pequeño, pero
Imagínense todos los significados que tenemos solamente en estos versículos. Cada uno tiene su propio significado respecto de cada uno de las personas que aquí participan. Ahora, ni hablar de Elías. ¿Se acuerdan que en el estudio anterior vimos lo que hizo Elías? Que desafió a los profetas de Baal y los de Acera. Sí, bueno, y murieron. Pero hay acto seguido que sucede, ¿no? Y esto se encuentra en Primera de Reyes 19. Jezabel se entera justamente de esta matanza de sus sacerdotes. ¿Y qué hace? Dice en el versículo 2, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Es justamente un mensaje que Jezabel le enviaba al profeta Elías. Bueno, después del evento anterior de Elías, ¿qué le importa un mensaje de Jezabel? Pero no fue así. Porque justamente, ¿qué sucedió? El versículo siguiente, el 3, dice, Elías tuvo miedo y huyó a salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Según la Nueva Versión Internacional, dice, Elías se asustó. Se asustó. Por ende, ¿qué concepto tenía Jezabel de Elías? ¿Era una persona que le causó mucho daño? ¿Le representaba tal vez una emoción de venganza? ¿Sí? ¿Era alguien que tal vez no debería de haber intervenido en la vida de Jezabel? Era un metiche, un entrometido. En cambio, el concepto que tenía incluso Jezabel de Dios, de nuestro Dios, no tenía ningún concepto. Nada. Solamente ella tenía un concepto alto de sus dioses paganos. Ahora, ¿qué concepto tenía Elías de Jezabel? Para que el texto diga que tuvo miedo, se asustó, es porque, wow, o sea, él pensó que sí podía causarle daño. Por ende, podríamos decir que tenía un concepto de autoridad, ¿sí? Un concepto de fuerza, de ira, de odio, o sea, de una persona que sí podía causarle daño. Pero ¿qué concepto tenía Elías de Dios? Imagínense, si hizo descender fuego desde el cielo cuando oró Elías, bueno, ¿qué concepto tenía Elías de Dios? Un Dios creador de todo, autoridad absoluta. Él está en todas partes, Él me escucha. Pero cambio el concepto con Jezabel, ¿no? ¿Y qué concepto tenía justamente Jezabel del milagro que ocurrió? No pensaba en Dios, solamente que mataron a sus sacerdotes. Para él, no sé, fue un accidente. Él lo mató a espada, se le olvidó de la prueba. No existe. Aun cuando existían pruebas, incluso le deben haber narrado lo que sucedió, pero eso no valía, eso no le interesaba. Su concepto era otro, su significado de la situación fue otro, que Elías le mató. Punto. Nada más. Ahora, ¿ustedes se acuerdan del tanque de Betesda? Sí, que se encontraba en la puerta de las ovejas. Esto se encuentra en Juan 5, del 1 al 9. No se los voy a leer, pero sí se los voy a narrar con mis propias palabras. En todo caso, ahí les voy a poner en pantalla. Bueno, Jesús estaba por ahí caminando, por así decirlo, y estaba justamente en la puerta de las ovejas en Jerusalén, y entra a este lugar del estanque de Betesda, y se da cuenta que había un enfermo ahí, y que llevaba mucho tiempo enfermo, unos 38 años, dice justamente el versículo. Pero, ¿qué hacía ahí? Bueno, a modo de historia, el tanque de Betesda tenía una especie como de historia, ¿no? Que sanaba enfermos, pero cómo lo sanaba, se creía, se narraba que descendía un ángel y al momento de tocar el agua, como se movía, en ese momento, en ese instante, las personas enfermas que estaban en ese lugar, que eran cojos, ciegos y paralíticos, tenían que arrojarse al estanque. Y el primero que toque el agua, que se sumerja, él iba a ser total y absolutamente sano de su azote. Imagínense el relajo que debe haber sido eso, ¿no? El escándalo, en el sentido de que apenas veían que había una fluctuación en el agua, llegaban y se arrojaban, ¿no? Pero claro, el problema, por ejemplo, el caso de los paralíticos, bueno, me imagino que estaban con compañía, ¿sí? Al momento de arrojarse, ¿qué les salva? ¿Sí? Si son paralíticos, se ahogan. O sea, me imagino que debe haber habido alguien esperando ahí para sacarle, ¿no? Me imagino. Pero bueno, estaba este señor que lleva 38 años enfermo. Y le dice, bueno, señor, se le acerca y le dice, bueno, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y ahí le narró esta historia de que él no puede, no hay nadie que le ayude para arrojarse al estanque y sea totalmente sano. Pero justamente ahí Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Sí? ¿Quieres ser sano? Sí, obviamente el enfermo sí quería hacerlo, ¿no? Pero
Pero ¿qué sucedió? Bueno, es sanado y al final el Señor que le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Sí, es más o menos en resumen con mis propias palabras. Ahora aquí viene de nuevo lo que hicimos en el ejercicio que hicimos con los versículos anteriores. ¿Qué concepto tenían los enfermos del tanque de Betesda, del estanque de Betesda? Su salvación, su sanidad, su futuro, su alegría, su vida, su salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían justamente esa leyenda que les iba a sanar, por eso estaban ahí. En cambio, ¿qué concepto tenían los enfermos de Jesús que estaban ahí? Ningún concepto. Nada. Tal vez ni le conocían, o tal vez sí, pero para ellos era más importante el estanque. ¿Qué concepto tenía el enfermo de Jesús? Ninguno. Era una persona X, tal vez de las muchas que acompañaban a los enfermos, que tal vez por curiosidad le estaba preguntando qué hacía ahí. Pero ¿qué concepto tenía Jesús del enfermo? Otra cosa, ¿no? Porque él le vio que estaba enfermo, supo que estaba enfermo. Misericordia, amor, comprensión, ternura, misericordia. ¿Sí? Qué diferentes los conceptos o los significados que se dan justamente en esta historia, igual como que la que vimos de Goliat. Y eso sucede en todo. En todo hay diferentes significados dependiendo de nuestro punto de vista. Es así, por ejemplo, el caso de la cruz para nosotros es algo tan importante en el sentido que ahí fue donde murió nuestro amado hermano Jesucristo. Y que por ese sacrificio nosotros somos salvos. Vivimos por gracia. Tenemos salvación. Pero para otros, ¿qué es la cruz? Es un par de maderos para un carpintero. Tal vez para un científico que es una forma geométrica. Sí, y nada más. Son diferentes puntos de vista. Ahora, esos diferentes puntos de vista muchas veces nosotros los llevamos a nuestra vida, a nuestras experiencias. Inclusive los llevamos también a nuestras necesidades. ¿En qué sentido? Porque muchas veces ocurre que en el pasado, ya sea cuando éramos niños o tal vez adolescentes o inclusive cuando éramos adultos, ocurren eventos, circunstancias, las cuales nos graban, nos marcan. Y a esas circunstancias les vamos etiquetando, les vamos poniendo un nombre. Y en base a ese nombre nosotros seguimos viviendo, en base a esa etiqueta o ese nombre que le pusimos en base a esa experiencia. Y es así, por ejemplo, podemos haber escuchado, por ejemplo, que el demonio es muy poderoso, que nos puede dañar, que nos puede afectar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que no podemos dudar es, por ejemplo, que el demonio, Satanás o el diablo, como le quieran llamar, o el enemigo, o el lado oscuro de la fuerza, como quieran llamarle, ¿sí? ¿Él puede ocasionar enfermedades y dolencias? Claro que sí, claro que sí. Eso lo señala en el libro de Lucas 13:16. Y justamente fue en el caso de la hija de Abraham que estaba siendo atada por Satanás durante 18 años. Por ende, sí puede hacerlo. ¿Él es un asesino? Claro que sí, y eso lo señala el libro de Juan 8:44, que dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio. Y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Y bueno, ¿es nuestro acusador delante de Dios? Claro que lo es, también lo es. Esto está en Apocalipsis 12:10 que dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo, por fin han llegado la salvación y el poder. El reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Perfecto, entonces, en base a esto, es un Goliat, es un gigante, es una montaña. Pero ¿cómo lidiamos con lo que dice que resistid al diablo y él huirá? Resistir. Bueno, si yo voy a resistir al demonio es porque hay cierta coteja, ¿no? O sea, o por lo menos, si lo vemos desde el punto de vista tal vez de artes marciales, o sea, tengo cierta habilidad para defenderme, ¿no? O del boxeo, no sé. Pero dependiendo de esto, no hay cómo darle vuelta. Por ende hay que satanizar todo, inclusive, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo mezclamos o cómo lo complementamos con el versículo de Job 1:9 al 11 que dice, Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección.
alrededor de él y de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que él hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Eso decía el demonio, ¿no? Pero por ende, ¿qué sucedió con Job? Y todos sabemos. Por autorización de Dios le pasó todo lo que le sucedió a Job. Pero claro, con una condición. Su vida no será tocada. ¿Se enfermó? Sí. ¿Manejó la naturaleza? ¿Había un remolino de viento? Sí. Hubo muerte. Pero nada sucedió sin la autorización de Dios. Por ende, el versículo de Santiago que dice resistid al diablo y él huirá, cambia su sentido, ¿no? Ya como que suena mucho más para cumplirse. Es diferente, ¿no? Depende todo del significado que le demos a las situaciones, a las cosas, a los eventos, a los hechos. Pero vamos al grano, para ir aclarando cosas. ¿Qué se entiende por significado entonces? Porque el estudio, acuérdense que es el poder del significado. Pero ¿qué significado? ¿Qué es el significado? El significado podríamos decir que es una representación, un concepto o un alcance. De un diccionario común y corriente, como siempre me ha gustado hacerlo. Sí. Ahora, en cambio, volvamos al caso de nuestras vidas. ¿Es un alcance, es una representación o es un concepto? Ahora, para profundizar en el tema anterior. Muchas veces nosotros, y quiero ser claro, podríamos decir, y voy a utilizar palabras que son no rebuscadas ni técnicas, sin ánimo de ofender. Muchas veces nosotros tenemos cosas en nuestra cabeza. Entiéndase, recuerdos o emociones dando vuelta, sí, que no tienen ni pie ni cabeza. O sea, en nuestro disco duro existen tal vez procesos incompletos, existen situaciones incompletas para poder llegar a una conclusión, o bien existen cosas que están siendo etiquetadas por una experiencia anterior. En la medida que nosotros vamos madurando y vamos creciendo, vamos ganando herramientas, madurez, experiencia, que nos permiten ir comprendiendo o bien ir cambiando estas etiquetas del pasado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque me voy a ir al caso extremo. Por ejemplo, un niño que fue abandonado durante su infancia, durante su niñez, ¿sí? ¿Y qué concepto tiene él del mismo, de esa experiencia? ¿Qué significado o concepto le pone a su vida? Es que es indigno, que no es merecedor del cariño de los demás, que no vale, ¿sí? Que no sirve, ¿sí? Y que no tiene un futuro. No hay esperanza, en resumidas cuentas, ¿sí? Y el niño puede crecer con esa etiqueta y cuando adulto puede seguir viviendo con esa etiqueta. Ahora, ¿por qué es importante ir masticando estas etiquetas o cambiando el significado de estas etiquetas? Porque si lo vemos desde el punto de vista del niño, esta etiqueta para él puede justificar que sí tenga razón, pero de otro punto de vista también tiene otro significado, porque la postura de él es vista en forma totalmente sesgada, porque viendo de otro punto de vista, él no tuvo la culpa. Él es una persona totalmente querible, es una persona totalmente capaz. La culpa no fue de él, fue de las personas que la abandonaron. Pongo este ejemplo únicamente, ¿no? Por ende, cambio el significado, ¿no? Porque si del significado de la etiqueta que yo tengo desde la infancia que no valgo, le cambio a este proceso en el cual indico, no, la culpa no fue mía, yo sí valgo. A mí esa situación no me afectó en nada, yo sigo siendo lo que soy. Por ende, estos procesos que están dando vuelta en la cabeza de uno, tenemos que ir aclarándolos, ver qué relación tienen con nosotros, qué son, o bien qué debo hacer con esto. ¿Qué debo hacer con esto? Deben entrar en un proceso de análisis. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque esto en su relación con Dios, este niño que fue abandonado, estamos hablando del Dios Padre, ¿sí? ¿Qué relación yo voy a tener con el Dios Padre si mi significado de Padre fue que me abandonó? ¿Cómo me presento ante Dios con esa etiqueta en la cual dice que yo no valgo, yo no sirvo? No vengas a mí porque no. ¿O para qué te voy a buscar? Porque me vas a dejar de nuevo porque yo no valgo, yo no sirvo. Es importante cambiar las etiquetas. Es importante analizarlas, seguir cambiando su significado. Pero
¿Cuál es el significado correcto? Me estás confundiendo. Entonces, ¿cuál es el significado correcto? Porque si es por eso, él tiene una situación, él tiene una verdad, yo tengo otra. Así es. Pero vamos con calma. ¿Qué significa verdad? ¿Cómo podríamos definir la verdad? De diferentes puntos de vista. Sí, la verdad, según el diccionario. Dice, la verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. O sea, en ese sentido, dice el texto, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. Asimismo, la verdad se refiere a la existencia real y efectiva de algo, es decir, a la realidad, a la existencia concreta en el plano de los hechos. ¿Esto qué es? ¿Es una computadora? No. ¿Por qué no es una computadora? Porque yo sé en mi disco duro que es una computadora. Pero yo le siento, ¿sí? Le veo, ¿sí? Y yo sé lo que es. Es un vaso. Hay una verdad, realidad, y en el plano de los hechos, vaso. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista teológico, ¿qué es la verdad? Pregúntense ustedes, ¿qué es la verdad desde el punto de vista bíblico? El camino y la verdad de la vida, Jesucristo. Dios. Por ende, el concepto de verdad es todo lo que es Dios. Y según el diccionario, dice, la verdad es aquello que es consciente con la mente, voluntad, carácter, gloria y el ser de Dios. Es una autorrevelación de Dios mismo. Eso es la verdad. Para complicarnos un poco más, del punto de vista filosófico, ¿qué es la verdad? La verdad implica siempre una relación entre un sujeto, es decir, una inteligencia, y un objeto, o sea, una realidad. Como tal, la verdad es la concordancia del pensamiento con lo real. En este sentido, si la correspondencia no se da, ¿sí?, entonces podemos afirmar que se trata de una proposición falsa. ¿Esto es un vaso? No es un vaso. Por ende, no es verdad y tampoco es realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi intelecto dice que es un celular. Ok. Por ende, aquí podemos amarrar el concepto de la siguiente forma, a lo que le gusta la fórmula nuevamente. Valga la redundancia. Sería verdad o verdad, realidad, plano de los hechos. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación. Pero sin embargo, la ecuación cambia cuando ponemos, en vez de verdad, ponemos Dios. ¿Sí? ¿Verdad? Dios, y la ecuación sigue. ¿Es una realidad? ¿Sí o no? Si es una realidad, por ende, plano de los hechos. Ahora me van a decir, pero no me puedes decir eso, o sea, es muy ambiguo, es muy abstracto, no es tangible, ¿no? Y ese es justamente el concepto de realidad que se usa en el mundo. Lo que siento, lo que veo y lo que sé que es. Ahora, para poder poner un poco de antecedente a estos conceptos, hay una serie de excavaciones arqueológicas a lo largo de la historia que han encontrado, por ejemplo, el Palacio de Herodes, que justamente el Palacio de Herodes, ustedes saben que fue el lugar donde fue enjuiciado Jesús. ¿Existió o no existió? Sí existió. Y eso lo dice la Biblia. ¿Ok? En otras excavaciones, por ejemplo, se encontraron las puertas de la antigua ciudad de Gat, ciudad bíblica. ¿Por qué es tan importante? Porque de ahí, de esta ciudad, venía Goliat. ¿Existió? Existió. Excavaciones arqueológicas. Inclusive, otra excavación arqueológica, más o menos de 1880, descubrieron una casa en Nazaret del siglo I, los cuales presumen que ahí fue donde vivió Jesús, María y José. Pero claro, eso es muy difícil, porque a no ser que tenga en el pórtico diga aquí vivió, es difícil de determinar. Sí, así es difícil de determinar. Pero sí se encontró. Pero lo importante es que se encontró justamente con en esa excavación se encontró con esto. Ahora,
Pero claro, tú me puedes decir, tal vez esas excavaciones estaban realizadas por gente que era cristiana o que estaba queriendo buscar eso. Sí, puede ser, pero lo encontraron, no físicamente lo encontraron. Pero también antiguamente también existen historiadores o escritores romanos, no cristianos, que documentan la existencia de Jesús. Uno de ellos, Flavio Josefo, ¿sí? Que incluso en su novela de Antigüedades Judías, o Antigüedades Judías, del siglo I, él documenta la existencia de Jesús. Un romano común y corriente. A su vez también otros escritores de la época, por ejemplo Tácito, que incluso este era también un senador romano, ¿sí? Que en uno de sus últimos libros, que se llama Anales, ¿sí? Él también, ¿qué corrobora? ¿Se refiere a qué? Se refiere a la muerte de Jesucristo, o sea, al juicio que tuvo con Poncio Pilatos, ¿sí? Y también habla sobre los primeros cristianos en Roma. Era una persona no cristiana, pero documenta la existencia justamente de Jesús. Él existió, realmente existió. Hubieron también otros escritores, por ejemplo, se los digo, Suetonio y también Plinio el Joven. Pero adicionalmente a esto, también quiero citarles algo que dice la Nueva Enciclopedia Británica en 1995, que nos permite también aclarar más aún todavía este punto. Dice, estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús, que comenzó a ponerse en tela de juicio sin base alguna a finales del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿Jesús existió? Claro que existió. Verdad, realidad, plano de los hechos. Ahora, en base a esto, tal vez le estoy haciendo dudar, o tal vez no, le estoy confirmando aún más lo que ustedes creen, pero en base a esta postura de que Jesús existió, para mí entonces, ¿cómo puedo concebir lo que dice la palabra en el sentido en que en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo veo entonces yo ahora estas promesas? Pero me pueden decir, sí, pero no sé si se den o no. Tengo una duda razonable. No estoy seguro. Pero claro, si se da, qué lindo esto. Pero tengo una duda. Sí. Y con esto ya vamos redondeando para terminar. En 1 de Juan 4, en este caso es el 3, dice, pero si alguien afirma ser profeta, sabemos que es un don sobrenatural para indicar cosas que van a suceder en el futuro sin ningún antecedente, y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo. Ya, a ver, aquí se complica un poco, pero el mensaje es precioso. Quiero ser bien claro. Acuérdense del concepto de verdad, realidad, plano de los hechos. Sí, aquí dices, no reconoce la verdad acerca de Jesús. Jesús existió, yo le estoy dando algunos indicios, son miles. Sí existió. Por ende, ¿eso es verdad o mentira? Es verdad. ¿Cuál es el problema en todo esto? Que todos tenemos verdades relativas. Todos nos creemos dueños de la verdad, pero hay una sola verdad y es absoluta. Ahora, claro, me van a decir, pero ¿yo cómo sé cuál es la verdad absoluta? ¿Cómo yo sé? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque si en mi ecuación yo pongo, ¿cuál es la verdad? Soy pobre, no tengo plata, no tengo trabajo. Sí.
¿Cuál es la realidad? Mi pobreza. Plano de los hechos, no tengo cómo prosperar. Pero hay un proceso mental que es el siguiente. La persona identifica primero lo que conoce. Y en segundo lugar, lo que desea encontrar. Por ende, en el plano abajo, ¿no? Por ende, si yo necesito dinero, ¿sí? ¿Qué identifico? Lo primero que conozco. Riqueza, dinero, ¿sí? Eso es la persona del mundo. Y en el segundo, lo que quiero encontrar. Un buen trabajo, un buen título, un auto, etc. Pero si en esta ecuación cambiamos uno de los factores que la verdad le ponemos a Dios o a Jesús, por ende, ¿qué sucede con la ecuación? Se identifica primero lo que se conoce. ¿Conozco a Jesús? ¿Conozco a Dios? Tal vez una persona del mundo que no cree en Dios, ¿qué sucede con esta ecuación? 0, rayita. Por ende, ¿qué viene en segundo lugar? Y en segundo lugar, lo que deseo encontrar. Por ende, si no conozco a Dios, ¿qué deseo encontrar? Dinero. Por ende, en el plano de los hechos, ¿qué va a suceder? Riqueza en el ámbito material. Ahora, no me opongo de que nosotros como cristianos también nos esforcemos, logremos metas, cumplimiento de metas y tengamos un buen sueldo, etcétera, etcétera. Está bien, pero lo que está mal cuando eso está en primer lugar. Acuérdense del tema de mi primer amor. Él debe estar siempre en primer lugar. Por ende, en la ecuación debemos poner, ¿qué identificamos como lo primero que conocemos? A Dios. Al identificarlo a Él como lo primero que conocemos, ¿qué sucede con la ecuación? En segundo lugar, ¿qué sucede? Con lo que deseamos encontrar. Señor, ayúdame en estas circunstancias. ¿Y qué pasa con las promesas de Dios? ¿Se cumplen o no se cumplen? Sí, a veces es de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque acuérdense que Pedro, cuando viene Jesús caminando por las aguas y había un poco de tormenta, ¿sí? El agua estaba, el mar un poco bravo. Viene Jesús y ve los del bote donde estaba Pedro, se asustan, dice, andando un fantasma, no, dice, no, soy yo, soy Jesús. Entonces Pedro le ve y le dice, como dice la palabra, ordena que, con mis palabras, ordena que yo vaya a donde tú estás. Y el Señor le dice, sí, ven. Por ende, él le preguntó primero, o sea, el hacerlo. Y siempre en nuestra vida es así. ¿Por qué? Porque Jesucristo va delante nuestro, nosotros atrás. Por ende, a Él debemos pedir la autorización y de Él es el tiempo y de Él es la autoridad para concederlo. Pero si lo ponemos en nuestra ocasión y concibimos al Señor como nuestra verdad, nuestra realidad, van a haber manifestaciones en el plano de los hechos. De mí no depende de Dios, pero es así. La Biblia ha enumerado un montón de circunstancias que así han sucedido. Ya lo vimos en el caso de David, que solamente con una piedra le dañó y le mató. En el caso de Elías, que descendió fuego del cielo. La intención mía es solamente cultivar su fe y darse cuenta de qué concepto ustedes tienen de verdad. Muchas veces manejamos un concepto relativo, no absoluto. Cambiemos ese concepto, ese significado. ¿Para qué? Para que haya algo en el plano de los hechos. Y con esto termino. Me acuerdo en un libro que leí hace algún tiempo, había un joven que tenía un problema psicótico porque veía alucinaciones, etcétera, etcétera. Y en un evento en el cual sintió que le perseguían, se encerró en su departamento, desde la ventana vio que había una furgoneta a lo lejos que tal vez le estaba siguiendo, que esa noche vino con unos amigos, después desaparecieron, se sintió que tenía micrófono, se sacó la ropa, creyó que la televisión había micrófono, la arrojó por la ventana, etcétera, etcétera, todo un relajo, vino la policía, se cortó, ¿sí? Y bueno, le llevaron delante del especialista, ¿sí? Reconociendo en parte que estaba mal, que todo era una mentira, ¿sí? Pero justamente el psicólogo lo que le pregunta es que ¿realmente todo fue una mentira? ¿Todo fue una mentira? Y esta persona le dice, no. Y le agradezco que me pregunte. La furgoneta era verdad. El padre que está ahí le cuestiona en todo caso porque dice, no, si todo fue mentira, fue toda una elaboración de su mente.
Pero bueno, después este especialista conversando con su ayudante, el ayudante le pregunta, ¿pero por qué le preguntó eso? Y el especialista le dice, es que en los momentos en los cuales, cuando todo está por el suelo, cuando todo es destruido, cuando ya no tienes absolutamente nada, necesitas tener algo en que afirmarte. Necesitas tener algo que te dé seguridad, que te dé estabilidad. Y este joven, ¿en quién lo encontró? En la furgoneta, para no destrozarse aún más de lo que ya estaba. Pero gracias a ese concepto de furgoneta, él tenía cierta seguridad que obviamente después cambió, ¿no? Pero él pensaba en esa furgoneta dentro de su alucinación. Nosotros en nuestra vida, ¿qué tenemos? En nuestro concepto de verdad, realidad, ¿tenemos esa furgoneta? ¿O realmente tenemos el concepto de verdad y de realidad absoluta de que Dios existe, que envió su único Hijo a morir en la cruz y que gracias a su sacrificio y su sangre con la cual fuimos salvados, fuimos comprados, tenemos vida eterna? ¿Verdad? ¿Cuál es la verdad que yo tengo de las cosas? Analicemos, pensemos, racionalicemos, ¿sí? ¿De qué realidad estoy viviendo? ¿Cuál es mi realidad? ¿Somos ciudadanos del cielo o no lo somos? ¿En qué mundo vivimos? En nuestra ocasión nos ajustamos a este mundo y ponemos entre paréntesis en blanco lo que es Jesús, lo que es Dios. Les dejo la inquietud. Dios les bendiga y quiero terminar con una oración corta. Dios bendito, Padre Celestial, te doy gracias por este mensaje. Gracias por usarme. Haz que llegue al corazón de las personas que están viendo y escuchando, Señor, y que sea tu mensaje y que no sea identificado conmigo. Que te den toda la gloria y la honra, Señor, y te doy gracias por la vida de las personas que están aquí al frente. Dios les bendiga y en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Dios les bendiga y gracias.